Muy bien. Perfecto, ese, ¿no? Sí. Muy bien, hoy vamos a ver, este que es el último tema, está dentro del parcial. La clase que viene vamos a hacer un repaso y les explico bien ahí un poco cómo lo voy a tomar y todo, pero bueno, queden tranquilos, igual que si más o menos vienen siguiendo la materia, la idea no es entrar en ningún tema puntual con mucha profundidad, simplemente que puedan conocer, saber y digamos y entender un poco, o sea, demostrar vos que entendieron lo que veníamos hablando. Así que por el tema del parcial mucho no se preocupen, estudien, vayan repasando si quieren para adelantarse un poco y que no se les junte todo, porque parece que no, pero después fueron varias presentaciones, varios temas, digamos que en una semana quizás es un montón, pero no se asusten porque la verdad es que, tranqui, creo que nunca me pasó de haber desaprobado a alguien. O sea, el parcial sí puede ser, digamos, alguien que no ha estudiado, pero queden tranquilos que si estudian son parciales, nada, que se pueden aprobar. Y lo que yo siempre, en el caso de que no, porque no puedan asistir o necesiten, hacemos recuperatoria la semana siguiente, así que no hay problema. A ver, ocultar nunca sale acá, sí, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de e-commerce, que en realidad está un poco también muy relacionado con e-business, en realidad es parte de lo que es el negocio electrónico, pero bueno, un poco la evolución histórica de todo lo que es el comercio electrónico empieza con Amazon y eBay en la década de los 90. ¿Sí? Empezaron Amazon, acuérdate que empieza vendiendo Kindle, empieza como simplemente una plataforma para vender ebooks, eBay una plataforma ya de mercado, digital. Y surge ahí, empieza obviamente a crecer, a surgir en esa década, a partir del 2000, 2010, tiene un auge cuando se empiezan a sumar los sistemas de pago, la logística global. Piensen que al principio no era tan fácil, a todos nos pasaba que de repente te daba miedo con la tarjeta, no era tan común, no existían las pasarelas de pago como existen ahora, no existía la seguridad en los pagos con tarjeta como existe ahora, todas las normas. Entonces, bueno, empieza como a surgir al principio un poco más lento, después tiene un crecimiento mucho más exponencial, ¿no? Sobre todo en la década de 2010-2020, cuando empieza toda el auge de la omnicanalidad, donde podías empezar a comprar desde el celular, desde la computadora, comenzar una compra en un lugar y seguirla del otro, y 2020, 2025 lo que se empieza a sumar un poco a todo esto es la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la automatización, ¿no? Empieza esto de empezar a usar los datos que estuvimos un poco ya viendo, ¿no? Usaban y la inteligencia artificial para empezar a conocer un poco más el negocio y a cada uno empezar también a ofrecer las ventas, un montón de cosas hechas ya con inteligencia artificial. De hecho, se ve hoy en día muchas publicidades, flyers, ¿no? Propagandas, marketing, mucho de lo que es marketing empezó ya a Sí, yo por sumarse ejemplo, la inteligencia artificial, sí. ya están, por ejemplo, los antivirus. En vez de bajarte un antivirus exterior, ya te pones con inteligencia artificial, que te analiza el celular, ¿viste? Que te va eliminando. Están tirando los datos. Entonces, ¿qué es el negocio electrónico? Bueno, son la utilización de tecnologías digitales para ejecutar todos los procesos de negocio de una empresa, ¿sí? Toda la gestión interna, relaciones con clientes, los proveedores, los socios. El negocio electrónico es un poco lo que estuvimos viendo, todo lo que estaba relacionado a sistemas de información, ¿no? Es todos digamos, la utilización a esta de tecnologías para la empresa. Lo que pasa es que acá lo vuelvo a traer un poquito así para poder entrar en el concepto después de lo que es el e-commerce. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las partes principales, los componentes principales de business? Bueno, justamente e-commerce, CRM, RP, BI, SCM, todas estas ya las vimos, que son parte de los sistemas de información de una empresa, y nos queda e-commerce, que es el que vamos a ver en detalle hoy. ¿Cuál es el concepto de e-commerce? ¿Qué es el e-commerce? Bueno, es realizar todas las transacciones comerciales a través de redes digitales. Esto tiene que incluir el intercambio de valor, de información y los servicios de soporte. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es cualquier negocio, cualquier transacción que se haga a través de Internet utilizando plataformas digitales. Sí, no, esta era la otra. Entonces, voy a pasar a esta porque tiene más sentido, me quedó al revés. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de e-commerce que tenemos? ¿Por qué decía esto de que es todo el comercio electrónico que se hace a través de plataformas digitales? Sin embargo, hay dos tipos de comercio electrónico. Uno es el directo, que es cuando no hay en ninguna parte del flujo de toda la compra contacto, o sea, cuando todo se hace a través de Internet, no hay contacto con una persona, no hay ninguna parte que sea manual, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
¿Cuál es el ejemplo? Esperen que admito. Meter más del otro lado, ahí está. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Cuando compras música a través de Spotify, cuando compras un juego, cuando compras un antivirus, cuando compras una licencia de algo. O sea, vos compras algo y te lo envían por internet. Si no necesitas que el flete de Mercado Libre venga a tu casa o no, que te traigan algo físico. Esto es comercio electrónico directo. Todo, puede ser un ebook, puede ser software, videojuegos, todo pasa a través de internet, donde no hay ningún contacto humano directo, ¿no? Este es el comercio electrónico directo. Y, por el contrario, tenemos comercio electrónico indirecto, que es el que en alguna parte del recorrido del flujo de la compra aparece el contacto con una persona, con alguien que te tiene que entregar un producto físico. Esto es obviamente cualquier compra que hagamos por internet, sea en supermercados, sea en Mercado Libre, sea por Amazon, sea en Temu, sea donde sea, siempre que haya un correo, por ejemplo, en una parte del flujo involucrado en traerte ese pedido, es comercio electrónico indirecto. ¿Sí? Por eso decía que era la compra a través de plataformas digitales, pero puede tener en alguna parte de ese recorrido contacto con una parte no digital, ¿no? Con alguien que te esté entregando un pedido físico. Y después ahora sí, volvemos a esta otra. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no por ahora. Es un tema que es bastante sencillo, porque más ya lo tenemos como súper escuchado, pero vamos a poner nombres a cosas que seguramente, como yo siempre, descripción a cosas que seguramente ya escuchamos, ¿no? Esto de B2C, B2B seguro, en algún momento lo escuchamos, ahora solo le estamos poniendo un poco más de entidad. Hay diferentes modelos de negocio. Por ejemplo, tenemos el B2C, que es Business to Consumer, que son las ventas comerciales a consumidores finales. ¿Sí? Esto es cualquier venta que un negocio haga a un consumidor. Cuando vos compras a través de alguna plataforma. Después tenés business to business, que son ventas de empresas a otras empresas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Mercado Libre tiene la parte de Mercado Libre Empresas, donde una empresa vende directamente a otra empresa, esto es business to business. No hay un consumidor en el medio, son dos empresas, dos negocios haciendo transacciones entre ellos, ¿no? Business consumer es cuando un cliente con un consumidor compra en una empresa. Consumer to consumer, consumidor a consumidor, son estas que ahora se empiezan a dar mucho más de emprendimientos, ¿sí? Esto que surge mucho más ahora que antes, esto de un consumidor pone un emprendimiento y vende a otros consumidores. No hay una empresa atrás de eso, ¿sí? ¿No Y después, sería sí. C2C no sería venta de usados? ¿Cómo? C2C no sería venta de usados. No, no necesariamente. Puede ser, ¿eh? O sea, es otra parte de consumidor a consumidor. Puede ser, yo te estoy vendiendo mío, te estoy vendiendo algo, digamos, puede ser una venta de un usado, sí. Ahora que, digamos, es un buen ejemplo, pero es uno más. Ahora, esto que surge de una venta entre dos consumidores, puede ser de cualquier cosa. No lo tenía únicamente como venta de usados, ¿eh? Ok. Pero lo voy a buscar, puedo me estoy equivocando, la verdad es que no, siempre lo vi como, digamos, y de hecho en la bibliografía todo está como venta de consumidor a consumidor de cualquier tipo de producto. Como decía, si esto es más antiguo, esto de los, ¿cómo se llama? Digamos, yo busqué bibliografía para esto y esto se las fui poniendo todas de estos últimos años, ¿no? Entonces la realidad es que si te vas algunos años atrás, quizás no existía tanto esto de el consumidor a consumidor que no sea venta de algún usado o algún intercambio. Puede ser que venga de ahí, pero nada, lo busco y lo corrijo cualquier cosa. Y después tenemos el Direct to Consumer, que es ventas de la industria a consumidores finales. Por ejemplo, Xiaomi lo ponían como ejemplo, la verdad es que yo no sabía, pero Xiaomi es directamente la empresa que vende a los consumidores. Y surge también un poco que no estaba en todo este modelo de negocio, pero empieza a surgir ahora lo que sería Marketplace, como otro modelo de negocio, ¿sí? Donde se vende a través de una plataforma digital de ese tipo, ¿no? Que puede ser cualquiera de estas, puede ser un consumidor a consumidor, puede ser, empresa es raro que una empresa a empresa, pero se empieza a usar más para consumidores a consumidores, negocios que venden a través de diferentes tipos de marketplace. Depende del tipo de publicación, digamos. Sí, por eso. Pero no es, digamos, no está con estos, pero si empezás a ver bibliografía más actualizada, te lo suman como otro modelo de negocio, lo que es el marketplace.
Muy bien. ¿Cuáles son los elementos claves del e-commerce? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienen en cuenta? La plataforma, obviamente, una plataforma digital, que es el entorno donde va a ocurrir toda la venta. Después, el catálogo digital, que es toda la descripción, los precios, la disponibilidad del producto, para no comprar algo que después no está disponible, las diferentes variantes que tenés, la foto, bueno, los colores, los tamaños, todo lo que tiene que ver con el catálogo de los productos que vendés. Después, el carrito de compras y la pasarela de pago, que el carrito de compras es el que te permite seleccionar todos los productos, calcular los totales, y después en la pasarela de pago haces el proceso de pago en un entorno seguro, ¿no? La plataforma de pago normalmente está por fuera de lo que es la plataforma digital en la que estás comprando, vieron que muchas veces te redirecciona, porque tienen ya entornos que no nos metimos acá, yo no puse en esta presentación todo el tema de seguridad, porque es un tema aparte, ustedes lo van a ver o ya lo vieron en materia de seguridad, pero bueno, todas las plataformas digitales, las ventas digitales tienen una seguridad muy importante por detrás. Después está toda la parte de logística, que comprende toda la preparación, el envío y la entrega del pedido, que puede ser tanto de un producto físico, como vimos recién, o de un producto virtual, ¿no? Algo que vos puedas adquirir directamente en el momento, instantáneamente, a través de Internet. Y después está el tema de atención al cliente y postventa, que es el soporte que tiene ese cliente durante y después de la compra. Y esto un poco lo vimos cuando vimos CRM, cuando vimos, es fundamental para la fidelización. Cuando vos sabés que atrás de una plataforma digital hay una atención al cliente por cualquier consulta que tengas y hay un servicio postventa por cualquier duda que tengas, de alguna manera te da más confianza para comprar. Hoy lo que está pasando en muchas de las plataformas digitales es que la atención al cliente es un bot. Y vos ponés, esto no me llegó, esto sí, y te van devolviendo o no, dependiendo, pero que no hay una persona con la que puedas hablar, con la que puedas hablar, o hacer algún reclamo, o algún soporte si necesitas ayuda de algo. Entonces, de alguna manera, cuanto mejor sea tu atención al cliente, tu servicio de atención al cliente, la experiencia al cliente, y obviamente el servicio de postventa, un poco lo que veíamos cuando hablábamos de fidelizar al cliente, bueno, termina siendo fundamental y termina siendo mucho más exitosa esa plataforma, ¿no? El otro día no me acuerdo quién era que me decía, no me acuerdo dónde fue, compré un producto, pero bueno, yo lo conocía con iPhone y acá justo fue otra, ¿no? Que decía, nada, tuve un problema con el producto que se me rompió después de no sé cuánto, lo llevé y te lo cambian en el momento y no te hacen preguntas, no te hacen cuestionamientos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es fidelizar a ese cliente que dice, no, es buenísimo, en iPhone se me cayó el teléfono, se me rompió, lo llevé al año y la garantía me lo tomó y en el momento me lo cambiaron por otro. Y la verdad es que vos lo recomendás, fidelizan a ese cliente y después se lo va recomendando y como decíamos siempre es mucho más rentable que empezar a hacer uno de cero. Entonces, nada, hay empresas obviamente mucho, que tienen que ser empresas grandes y que tienen un servicio de postventa muy, muy bueno. Y lo que hacen es eso, ¿no? Es simplemente la fidelización del cliente. Y después el tema de los datos, ¿no? Todo lo que es la analítica, la optimización de datos, sirve un montón para buscar la mejor estrategia comercial, ¿no? El medir el rendimiento, qué es lo que conviene, qué es lo que se vende más dependiendo de cada época. Bueno, todos esos datos ayudan un montón a la hora de vender el producto, ¿no? Y ponerlo en el mercado. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? No, va bien. Buenísimo. Te entiendo. Entonces, después también relacionado a e-commerce está todo lo que es marketing digital, también tuvo un auge gigante en los últimos años, entonces no vamos a entrar un poco en detalle de todo lo que es el marketing digital, pero sí en los puntos quizás más importantes, que es el Data Driven Marketing, es un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Es a través del análisis de datos poder usar y segmentar diferentes audiencias, ¿no? Personalizar contenidos, medir resultados, todo esto a través de datos. Entonces esto se empezó a usar mucho cuando empieza a tener un auge mucho más grande en toda la parte de minería de datos, de ciencia de datos, ¿no? Después, la fidelización omnicanal, esto de que todos los canales donde el cliente interactúa estén integrados. Yo puedo entrar, no sé, a una plataforma, sea Amazon, sea Mercado Libre, y empezar a ver desde el celular y después querer terminar la compra desde la computadora porque me siento más cómoda, porque tengo ahí, no sé, lo que fuere, o viceversa, empezar a mirar la computadora para poder elegir todo bien, pero después tranquila hago la compra desde el celular. Y todo está relacionado, ¿sí? Entonces, esta omnicanalidad es súper importante a la hora de cualquier venta digital, ¿no? Y después lo que decíamos recién,
un cliente fiel genera mayor rentabilidad a largo plazo. Esto es parte de la optimización de lo que le llaman el viaje del consumidor, ¿no? Que es ese cliente que desde que comienza la compra, desde que empieza a buscar el producto, desde que lo empieza a ver hasta que termina la venta, todo su camino sea lo más óptimo posible, que no haya pasos de más, que no tenga que volver, que que no haya de repente la menor cantidad de pasar de una plataforma a otra, una página a otra, ¿no? Muchas veces te avisan, bueno, te estamos redireccionando, pero bueno, cuando ya hay mucho atrás de eso y no es tan óptimo, empieza a perder un poco la calidad, la cantidad de los clientes, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes del marketing digital es optimizar todo esto de el flujo de ese consumidor en la venta. ¿Sí? Obviamente, porque, como se menciona, a la larga es más rentable. Y después, bueno, ¿cuáles son las tendencias en todo lo que viene o que se estuvo, digamos, en los últimos años? Obviamente la inteligencia artificial generativa, creación de anuncios, contenidos, atención automatizada. Hoy esto está mucho en el negocio, en el mercado. Todo lo relacionado se empiezan a hacer páginas directamente con inteligencia artificial, anuncios con inteligencia artificial, muchos de los contenidos a través de inteligencia artificial, la atención, como decíamos, son bots o herramientas también con inteligencia artificial. Esa es una de las cosas que se empezó a ver mucho en los últimos años. Después, social commerce y live shopping es todo lo relacionado a las ventas también a través de diferentes plataformas que vos las puedas hacer relacionadas de alguna manera. La compra en el momento, esto de que, bueno, lo compro y te llega cada vez en menos tiempo, ¿no? Los temas de logística que se están hoy resolviendo un poco mucho mejor, que, no sé, vos compraste un producto y en el día lo tenés, de repente es muy raro que te digan, y a veces priorizar esos productos que te llegan en el momento, los que te van a llegar en 3, 4 días. Marketing sostenible empieza a dar vuelta a todo esto de la responsabilidad social y ambiental, las empresas empiezan a tener mucho más esto y también todo esto de las plataformas de e-commerce empiezan a tener mucho más esto en cuenta porque es lo que hoy se está buscando y los consumidores valoran esas cosas de responsabilidad social y ambiental. Entonces empieza a ser una tendencia de estos últimos años. Y después, Zero Party Data, antes teníamos Zero Party Data, mi pronunciación en inglés es malísima, que es los datos de terceros. Bueno, esto es datos compartidos únicamente voluntariamente por el usuario, ¿sí? Empieza a hacer esta tendencia de basta de pedir datos de terceros, de compartir datos, no, los datos que utilizan las empresas, ¿no? Tanto para negocios digitales como para comercio digital, son los datos que comparte únicamente voluntariamente el usuario. De hecho, en muchos lugares ya hoy está, es ilegal, acá creo que todavía no salió esa ley, pero por ejemplo, mi hermana que está en España le pasa un montón, es ilegal mandar propaganda a alguien que no tenés registrado que verdaderamente quiere aceptar esa propaganda, ¿no? Viste que acá muchas empresas tienen el acepto recibir publicidad, quiero recibir y vos lo tenés que tildar, y si no directamente no te envían. Bueno. ¿Cómo? Que no te tienen que mandar, te dan la opción de decir que quiero ver novedades del tema tal o de la cosa tal. Tal cual. Eso está, también te dicen, si quieres dejar tus datos, tenés un código de descuento y esas cosas, digamos, que a veces lo usan también como enganche, pero creo que todavía, no estoy segura en esto, todavía no es ilegal, o sea, no puedes tener un problema si mandaste información a alguien que no la solicitó. Eso creo que todavía no sucede acá, en España sí, es un tema legal. Entonces, empieza a ser como mucho más tendencia a esto de usar únicamente los datos compartidos voluntariamente por usuario. Piensen que hace un montón de años hasta se vendían las listas. ¿Se acuerdan cuando decían, cuando el producto es gratis, el precio sos vos? Porque uno dejaba los datos en cualquier lado y esas listas pasaban de... Se las afanaban o las sacaban, se las afanaban a las tarjetas de crédito. Sí, bueno, eso es la parte más ilegal de la venta. Pero se hacían listas que se compraban, que se vendían, bueno, en su momento. Entonces, bueno, obviamente eso ya hace varios años que dejó de hacerse, pero sí pasaba esto de que quizás se corrían los datos, o bueno, los datos hoy estaban súper accesibles de alguna manera en internet, entonces bueno, empezaban a recibir información de cosas que quizás vos nunca te habías logueado, nunca habías entrado, o solo habías entrado a la página, pero nunca habías dado el consentimiento para que te envíen información, y ahora empieza como a
darse mucha más importancia a eso, ¿sí? A que los datos estén compartidos voluntariamente por el usuario. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Buenísimo. Creo que esta era la última. Este es un tema, la verdad, que es súper cortito, pero no quería dejar de ponerlo. Nada, así ya lo teníamos como parte del gozo. Lo que podemos hacer es, aprovechando que la clase es un poco más corta, empezamos, si quieren, con el repaso. Entonces, tienen la semana que viene, hacemos una clase de dudas, consultas, pero ya fuimos viendo de lo que vamos a tomar la clase que viene. En un segundito que entro acá. Pues les ganan de alguna manera ganan una semana en saber ya bien dónde están las cosas y qué es lo que voy a estar tomando de cada tema. En un segundo. Disculpa, Meli, Sí. ¿el parcial es yo, es a desarrollar o de todo un poco? No, es a desarrollar. La realidad es que cuando estamos, yo no le encuentro, no me gustan los choice. Quizás por un tema personal, de que siento que, o sea, los tuve que usar en pandemia, quizás un poco no quedaba otra, pero siento que de alguna manera en el choice a veces tiene que ver más con que si entendiste bien la consigna, si respondiste bien, porque si haces como muy evidente es una lotería, y si las pones con esa vista, a veces siento que en el choice uno juega un poco más con la trampa para que lo tengas que pensar bien o todo, y a veces le pifias en eso y no porque verdaderamente sepas o no. Esperen que estoy compartiendo. Ahí está. ¿Qué hice? Lo estaba compartiendo la pantalla. Ahí. Muy bien. De todo lo que es sistemas de información... que no. Exacto. Presentación. La introducción, digamos, de eso no voy a tomar nada, creo que era... Sí, esto más que nada siempre una clase de... como de contexto un poco en el que nos vamos a ubicar con la materia. Así que, Nelly, si se te prendió justo el video, por las dudas. Gracias, profe. No, por favor, a veces o no. Entonces, esto es más que nada un poco para conocimiento, para ubicarnos en el contexto de todo lo que vamos a ver en la materia, así que de acá no va a haber ninguna pregunta. Sí, empezamos ya con la bibliografía esta de los tipos de sistemas de información. La bibliografía, obviamente, acá está todo lo que vemos en las presentaciones. Si estudias solo de las presentaciones, vas a tener información para poder responder. Algunas tienen más contenido, otras quizás menos. Las que tienen menos son las que está quizás la bibliografía atrás para soporte, pero te va a faltar quizás un poco de información, así que lean la bibliografía, no es tanta, no se queden solamente con las presentaciones. Esto sí entra obviamente todo lo que es introducción a los sistemas de información, que son qué es el sistema de información, el concepto, los conceptos importantes, la definición. La historia de esto es lo mismo. Acá un poco sepan que es un TPS, que son los MIS, que son los EIS, pero tampoco la fecha en la que surge cada uno. O sea, todas estas cosas más de evolución, y eso también es más para dar contexto, pero sí, obviamente, sepan lo que son los sistemas. Los tipos. Claro, los tipos, lo que es un sistema de transacción, que es un sistema de Management Information System, los ejecutivos y los de toma de decisiones. Esto sí, qué es lo que hace cada uno, en qué nivel de la pirámide un poco se encuentran, que es esto que estamos viendo, ¿no? Digamos, TPS son los que se registran todas las transacciones diarias, todos los sistemas de ventas, los sistemas de ticket tipo Jira, todos los... Entonces, obviamente, no lo va a usar un directivo, ¿sí? Después, el Management Information System son sistemas gerenciales donde se proveen informes periódicos, donde sí ya lo empieza a usar quizás un nivel gerencial, y lo de toma de decisiones, o sea, los EIS y ESS, que son los sistemas de información ejecutivos y los sistemas de soporte de decisiones. Bueno, estos sí ya son usados más por dirección, ¿sí? No hace falta los nombres, obviamente solo con las siglas está perfecto, a veces se usa con inglés, y si no sabes las siglas, solamente saber sistema de transacciones, sistema de reporte para gerencia, o sistema para toma de decisiones, o soporte a ejecutivos. Distinguirlos claramente, digamos. Distinguir que es cada uno, si el nombre está más o menos, no pasa nada. Y después, bueno, ¿qué son los ERP? Estos siempre los van a ver con siglas, o sea, nunca nadie te va a decir Customer Management, no, te va a decir CRM, RP lo van a ver como RP, o sea, que si saben solo la sigla y no saben la traducción, tampoco hay problema, pero sí saber qué son,
cuáles son los beneficios y algún ejemplo, ¿sí? Aunque sea de los más comunes. Los ERP hoy un poco son los que se encuentran en todas las compañías, tanto SAP como Oracle, como Microsoft. Entonces, porque son un poco el sistema de información general de las empresas, ¿no? El principal, donde está la base de datos, que es el cerebro de ese sistema de información. Igual, perdón, esto no entra porque esto lo vimos en el trabajo. Bueno, hicimos un repaso para que se acuerden de esta parte tan hermosa de la clase. Pero acuérdense que sistemas de información, en realidad, viene bien para los que tengan que rendir final, que ahí sí entra. Pero en realidad sistemas de información no entra porque lo vimos en un trabajo práctico. Ahora cuando vi RP me acordé, perdón. Claro, esto es simplemente todo lo que vimos a través de la unidad 3. La última que era la 3 y la 4. En un segundo. Se me tilda acá. Ahí está. Es un poco lo que tenemos más presente que el último que vimos, que es un proyecto. Lo mismo, alguien se quiere unir para... Ahí está. Creo que ya lo había admitido. Muy bien. Esto igual un poco aplica lo mismo que les decía recién para los sistemas de información. No les voy a tomar ninguna definición exacta, pero sí tienen que saber que un proyecto es un esfuerzo temporal, que tiene un inicio, que tiene un fin, que tiene un objetivo. Nadie inicia un proyecto porque sí, o porque no quiere que lo despidan y dice, bueno, voy a empezar a ser productivo. No, hay un inicio, hay un fin. Que sea temporal no quiere decir que sea corto, no, simplemente, o sea, puede ser un proyecto de 5 años, un proyecto de 3, de 2 años, pero tiene un inicio y un fin definido, ¿sí? Y obviamente se realiza por un objetivo, para crear un producto, un servicio, bueno, esa es la definición. Lo importante es que ustedes sepan que un proyecto es, no hace falta que digan es un esfuerzo temporal para realizar, pero sí que, bueno, nada, tiene un inicio, tiene un fin y se hace por un objetivo, ¿sí? Después, lo mismo, todo lo que es fechas, no hace falta, pero sí conocer un poco, bueno, qué es, cómo surge, cuándo se funda PMI, qué es PMI, cuáles son las publicaciones importantes de PMI, que es el Body of Knowledge, las fases de un proyecto, inicio, planificación, ejecución y cierre. Estas fases, obviamente, no las voy a preguntar porque esto es más quizás de la materia de análisis de gestión de proyectos, pero sí conocer, bueno, esta es la fase de un proyecto tradicional, este es 100% PMI, ¿sí? Son estas 5 fases o grupos de procesos, como le llaman PMI, y es una metodología 100% tradicional, que sería el modelo cascada, ¿sí? Donde terminas una fase y pasas a la siguiente, y después a la siguiente y a la siguiente, y no hay un volver, no hay una iteración. Si lo que tenés de repente, si en una fase surgió algo, cuando tenés que tomar la decisión de pasar de esa fase a la siguiente, puede tomarse la decisión de pasar porque está todo bien, de quedarse en la fase actual para hacer algunas cosas que quizás que no estuvieron bien, para rehacer por algún motivo, o pasar con algunas modificaciones, pero siempre es cascada, siempre terminás una fase y pasás a la siguiente. Y después surge prototipos, que es lo más parecido al ciclo de vida de las metodologías ágiles, porque empieza a tener una parte iterativa, donde vos tenés toda la parte de requisitos, de diseñar el prototipo, implementarlo y evaluarlo. Es iterativo, lo vas probando todo el tiempo y le vas sumando diferentes cosas, pero la única diferencia con las metodologías ágiles es que la entrega se hace al final. O sea, vos podés tener varias iteraciones sobre el mismo producto, pero la entrega al cliente es una única entrega al final del proyecto. Si tu proyecto dura un año, vos durante ese proyecto podés tener iteraciones en las que vas iterando sobre el producto, pero al cliente se lo entregás después del año en la fecha que estimaste para cerrar el proyecto, ¿no? En el cambio, en las metodologías ágiles, el ciclo de vida, después de cada sprint, vos al cliente le entregás parte de valor de ese proyecto, ¿sí? Lo mismo acá la historia de agilidad no la vamos a ver, pero sí, esto de los valores sí lo voy a ver porque tiene más que ver sobre todo con la parte de, me gusta verlo desde el lado de habilidades blandas, ¿sí? No tanto como por qué. Obviamente no les voy a preguntar cuáles son los valores, le puedo dar un valor y que ustedes digan qué significa o qué entienden por ese valor, qué es esto de valorar los individuos y las interacciones por encima de los procesos. ¿Qué son los procesos? Los procesos son, como les decía recién, todas las fases de una metodología tradicional, ¿no? Ellos les llaman grupos de procesos. Cada una de las fases, inicio, tiene un montón de procesos adentro, como
diferentes gestiones, costos. Y también tenés, diferentes herramientas, ¿no? Dentro de cada fase vos tenés una entrada, una herramienta y después hay una salida, que esa salida es la que te permite ingresar a la siguiente fase. Bueno, ¿qué es lo que dicen las metodologías ágiles? El individuo y la interacción directa con ese individuo es mucho más importante que todos los procesos y las herramientas. ¿Sí? Es más importante que tener al fin de una fase esa salida para poder ingresar a la otra. No, interacción con el individuo directamente. Valoran mucho más una interacción directa, una comunicación, perdón, directa, que una comunicación a través de teléfono, de una reunión, esto que decía, o de un correo, ¿sí? Porque ahora, bueno, obviamente con la virtualidad esto cambió un poco, pero lo que yo les decía al principio es, las metodologías ágiles, previo a toda la virtualidad, trabajaban en una misma oficina, buscaban oficinas para trabajar todo el equipo en una misma oficina, y no importa que uno esté con una cosa o esté con otra, estaban todos ahí trabajando juntos, que quizás en otros proyectos cada uno estaba sentado en su escritorio. Obviamente esto cambia un poco con la virtualidad, porque sería tener un Teams abierto todo el día, bueno, para que estén ahí cada uno trabajando lo suyo no tendría tanto sentido, pero sí priorizaba mucho el individuo y las interacciones entre los miembros del grupo. El otro es, obviamente, el software funcionando por encima de la documentación. ¿De qué me sirve la documentación? De mirar todo lo que voy a hacer y qué maravilloso y te propongo esto, donde puedes ir con una computadora y decir, mira, el cliente anterior le hice esto, ¿te sirve? Le cambiamos esto, lo otro, ¿sí? Valora mucho más un software que esté funcionando que toda la documentación. Y también incluso para el cierre del proyecto, ¿no? Bueno, ok, se valora mucho más el resultado de ese proyecto que toda la documentación exhaustiva que tenía que hacerse en las metodologías tradicionales para llegar al cierre del proyecto, ¿sí? Algunas, obviamente, personalmente, sobre todo para mí siguen siendo importantes, esto que hablábamos la otra vez, que creo que con ustedes lo hice en el equipo de todo el conocimiento, toda la documentación, todas las transiciones, muy linda la metodología ágil, pero si todo eso no queda, se fue la persona que lo desarrolló y andás a ver cómo funciona ese sistema. Te colgás una soga así. Claro, pero si estudiaron alguna vez PMI en detalle, van a ver que la documentación es excesiva. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? O, no sé si, o sea, obviamente, incluso en metodologías ágiles hay algunas cosas que se documentan, obviamente transiciones existen, pero son parte ya quizás de otras áreas y no lo toman como parte del proyecto, ¿sí? Entonces, para las metodologías ágiles del proyecto no existe básicamente la documentación, más que el listado de las iniciativas, de lo que hay que hacer, pero no hay una documentación que tenga que acompañar ese proyecto, ¿no? Obviamente la transición existe, pero es un área de transición, la documentación de lo que se hace existe, pero es parte de esa documentación del servicio, ¿no? Del producto que se va a entregar. Después, la colaboración con el cliente por sobre la negociación de contratos. ¿Y esto qué es? El cliente, acuérdense que hoy ahora empieza a estar dentro de la célula, ¿sí? Tenés al PO adentro, ¿sí? Que es como el representante del cliente. Ya no existe más esta negociación extensa de gestión de alcance y ver, bueno, qué incluye, qué no incluye, como que es todo mucho más, nada, se colabora con el cliente, se conversa, se charla, mucha transparencia, ¿no? Donde se muestra exactamente, bueno, en dónde estamos, qué estamos, cuáles son, quizás si hubo alguna traba, si hubo algún issue, si hubo algún bloqueo que nos generó alguna demora, bueno, todo eso está mucho más blanqueado mucho más, no blanqueado pero es mucho más transparente porque está ahí, tenés al cliente dentro de la célula, ¿no? Y lo toman como mucho más importante que la negociación de contratos. Y después, obviamente, responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan, creo que es la que uno más fácil, porque, digamos, cuando empieza a surgir o empieza a hacerse con mucho más auge todo lo que son las metodologías ágiles, fue justamente en periodos de mucho cambio. No hablo pandemia, porque esto, como ya vimos, surge muchísimo antes, hace todo lo que es transformación digital y todo eso uno lo tiene asociado como que se vivió mucho más fuerte en ese momento. Las metodologías ágiles venían de antes, sobre todo en empresas más grandes, pero que igual era un mundo completamente cambiante, donde lo que hoy pegaba, quizás mañana ya no, o sea, se hace un proyecto para generar un producto y quizás en 6 meses ya había pasado de moda o ya había cambiado y necesitas hacerle alguna modificación o algo. Entonces, realmente, poder responder ante los diferentes cambios que te puede generar el entorno, la situación, o mismo la situación de la compañía, o el propio proyecto, o el propio objetivo de ese proyecto, no producto, ¿no? de ese proyecto,
es mucho más importante para las metodologías ágiles que seguir el plan de tenemos que hacer esto, lo vamos a entregar en un año. Entonces, esa fue una quizás de los principales valores en cuanto a lo que más conocemos, ¿no? Como que uno relaciona mucho más las metodologías ágiles con esto, ¿no? De la respuesta ante el cambio, de un entorno cambiante, tener un proyecto. Por eso, cuando vimos en la primera presentación, creo que estaba atrás de esta, que veíamos, no, en la anterior estaba el dibujito. Hola, Melina, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Juan. Sí, te quería comentar algo ahí con respecto a todo esto de la agilidad. Para los, digamos, para los equipos de trabajo, ¿les es fácil adoptar todas estas implementaciones así que de un día para el otro les llega o es complicado? ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente? Mira, la verdad es que no te quiero mentir, o sea, no tengo idea. En DirecTV no fue tan complicado, pero no fue, o sea, con nosotros nos pasó esto que un día para otro alguien dijo, no, tenemos que ser ágiles. Entonces trajeron un coach de agilidad. Esto se usaba un montón. De hecho, si habías hecho cursos o máster así en metodologías ágiles, tenías como trabajo en eso, experiencia y todo, unos años previos a la pandemia. Y durante la pandemia te pagaban fortunas a le llamaban el Agile Coach, el que iba a las empresas a mover todo en agilidad. Porque es más, tenían contratos, las compañías tenían contratos buenísimos que era, yo te voy a hacer digamos, que tu empresa gane mucho más que lo que viene ganando, ¿no? O sea, se hacían esas presentaciones y decir, bueno, listo, pero un poco con números, ¿no? Bueno, ok, vos hoy veniste, bueno, yo te voy a triplicar porque vamos a hacer estas metodologías y vamos a saber el resultado mucho antes, entonces en cada sprint vos ya le vas a poder sacando valor, vas a poder recibir valor y beneficios de tu proyecto, haciendo esas presentaciones, y muchas veces trabajaban por comisión. O sea, no solamente tenían el sueldo, sino que además la comisión de lo que se llevaran, de esos beneficios que teóricamente se ganaban con los proyectos, era parte de lo que cobraban estas compañías de agilidad, ¿no? Y también había bonos para las células, ¿no? Que lleguen a cumplir o sea, la verdad es que hubo un momento, una movida muy grande a través de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Era difícil? La realidad es que no. De hecho, nosotros el año que nos movimos a la agilidad, digamos que yo estuve trabajando en portfolio, fueron 2 años en las que yo no estaba en la gestión de proyectos en sí, les comentaba, estaba un poco más en la gestión de todo el portfolio, entonces no veía tan en detalle los proyectos, sino más que nada todos los proyectos en general, pero muy a grosso modo, ¿no? Que estaban on time, on budget y 2, 3 cosas más. Y más la reportería para dirección, eso. Lo que pasó es que no fue complicado, pero porque de alguna manera no estábamos trabajando 100% en agilidad. Teníamos a un PM que le dijeron a partir de eso es Scrum Master. O sea, todos los Scrum Master de las células eran PMs antes. Después antes nosotros teníamos algunas personas de negocio, por ejemplo, uno en ventas, otros en seguridad, que eran las personas que te venían a traer como esa necesidad, que en metodologías tradicionales, PMI no habla mucho, no habla directamente de roles, pero muchas empresas se los empiezan a nombrar como el representante del negocio, ¿no? Vos tenías en todos los proyectos un representante de negocio que era el que vos le ibas haciendo las consultas, que te venía con la necesidad. Bueno, ese milagrosamente pasó a ser el PO. No importa que no tuviera curso o nada, porque el Agile Coach se iba a encargar de capacitar, ¿no? Tanto al PM como Scrum Master, como al representante de negocio como PO, sí. Perdón, Melina, pero era natural que el tipo que estaba puesto representando negocios se suponía que por lo menos de negocio sabía, con lo cual se podía comprar el producto en la defensa dentro del equipo ágil. Sí, tal cual. Y la del PM también, digo, pasa que se ve viendo. Y después tenías a todos los desarrolladores que ahora eran parte de una célula. ¿En qué te digo que seguíamos trabajando quizás que no era tanto agilidad? Un poco en lo que les conté la otra vez, que nosotros íbamos a las reuniones y el que daba, nosotros teníamos reuniones semanales con todos los portfolios, ¿no? Entonces, con todas las células. El que daba la información de cómo estaba resultando todo y cómo iba era el Scrum Master, porque seguía con ese rol de PM que era el que llevaba los tiempos, el presupuesto. Entonces decía, no, en esta iniciativa estamos haciendo esto, ya entregamos tal cosa, se surgió. Y en un momento, el Agile Coach tuvo una reunión con todas las células y dijo, no es el rol del Scrum Master. El Scrum Master está como líder, un poco lo que estuvimos viendo en las últimas reuniones, ¿no? Aquel que de alguna manera lo que hace es ver si hay algún issue. ¿Cuál puede ser un issue? Algún bloqueante. Otro issue puede ser que hay muchas veces, de hecho a nosotros nos pasaba que las personas que trabajaban en proyectos también de alguna manera estaban resolviendo incidentes. Bueno, eso para un proyecto era un issue que tenía que resolver el Scrum Master. No me llames a este pibe porque vos
se te rompió algo y no tenés nadie que te lo pueda resolver, porque está trabajando en un proyecto y es proyecto 100%. Bueno, esas cosas son las que tiene que hacer el Scrum Master, ¿no? Como, bueno, en la daily ver en qué está trabajando cada uno, qué bloqueantes tiene y cómo lo puede ayudar a superar esos bloqueantes. Y también en la parte más blanda, bueno, ok, cómo está trabajando el equipo, qué apoyo necesita de mí como líder, tengo que involucrarme un poco más, tengo que dejarlo ser, bueno, todo lo que vimos en las clases pasadas, eso era el rol realmente del Scrum Master. Y el PO era el que está siguiendo. Bueno, entonces esas cosas fueron surgiendo. Después, obviamente, teníamos células de 30 personas. No entramos en el detalle esto, porque ustedes ya lo vieron en otras materias, pero saben que una célula de una metodología ágil, 9, creo que 7, 9, 11, pero es un montón. Es una guasada, sí. Entonces, ¿y qué era lo que hacíamos? ¿Por qué teníamos 30 en vez de tener 3 células de 10? Porque el Scrum Master es caro. Y entonces en 30 tenías un Scrum Master para 30 personas y metías ahí 2 millones de iniciativas. Y no, cada célula tendría que haber sido más chiquitita y tener menos iniciativas cada una con su Scrum Master, con su PO. Entonces, era medio un invento. O sea, nos movimos en el sentido de que se empezó a trabajar por sprint, se empezó a entregar este valor al negocio cada 15 días que terminaban los sprints. Esto que yo les comentaba cuando nosotros salimos con e-commerce, justamente. Salió primero un país, después otro, y cada 15 días tenías un país que ya estaba empezando a vender. Quizás en una metodología tradicional hubiese un proyecto mucho más largo, donde también tenías los hitos en los que ibas a lanzar país por país, porque eso se hace siempre así por un tema del impacto al negocio. Pero bueno, por eso digo, en cuanto a tu pregunta, Juan, y ahí, digamos, no es tan difícil. La realidad es que todo depende de dos cosas: de la plata que tenga la empresa para invertir. Claro, sí, yo lo pensaba más por el lado, por ejemplo, de la Secretaría de Innovación del Estado, que está a cargo de poner sistemas como el de Mi Argentina, entre otros, que le vendría bien un poco de esto, pero lo veo, la verdad, pensándolo así, lo veo inaplicable, tanto por dinero y por burocracias, digamos, Sí. Por la burocracia lo vería inaplicable casi, me da la sensación. Surgen las dos cosas. Hacer un híbrido no es tanto más caro, porque vos no necesitas ni traer o sea, si necesitas a alguien que te explique un poco, ya el coach quizás lo tenés que pagar, pero vas a terminar teniendo células muy grandes, donde van a trabajar con un montón de iniciativas, donde vas a tener nosotros teníamos, por ejemplo, 4 testers y teníamos 8 células. Eso no existe, porque si el tester prueba al final, no, ya lo vimos, en un equipo el equipo se mantiene porque es así cuando es más efectivo y todos hacen de todo. Si el tester va a probar solamente en el momento de la prueba, en realidad el tester, el QA es el que está al principio, ¿no? Que tiene que probar en QA, no sé qué, para después pasar a producción. Bueno, cuando no esté haciendo eso, va a estar haciendo otra cosa, porque trabaja en ambientes bajos, trabaja en QA, puede trabajar en producción, digamos, como... Eso es un poco el espíritu de las metodologías ágiles. Acá lo que teníamos era, bueno, 4 los íbamos repartiendo porque no había plata para pagar uno para cada célula. En eso, bueno, quizás es un poco más lo que podría llegar a pasar acá, ¿no? En este organismo que decís vos. Y te meto un comentario, un bocadillo, un poco por lo que dice Nacho y un poco por lo que yo estoy viendo en este momento en mi empresa, que son dos situaciones completamente diferentes. Una es muy difícil meter una metodología, pero si vos conseguís un tipo piola que hizo el curso, que viene de onda o que le pagan a uno solo y ese forma a 5 o 6 tipos y armás 5 o 6 células en un ministerio, capaz que lo podés sacar. Yo he conocido de referencia tribunales que en la Argentina sabemos que la justicia es una porquería llena de papeles y ratas. Hemos tenido tribunales que hasta tenían una caramelera en el mostrador y vos tenías asientos para sentarte. Ok, si se quiere se puede. El problema es, por ejemplo, en mi empresa, que no es del palo, que la gente de sistemas conoce las Agile, está dando charlas en este momento para el resto del personal, para que metamos metodologías Agile en los otros sectores, donde hay una señora que tiene 40 años de empresa, que es excelente liquidando facturas, pero es doña Rosa. Le hablas del PO, le hablas del Scrum Master, y te dice, ¿con qué se come? Claro. O sea, si yo quiero insertar en una estructura un método a la fuerza, me va a salir cualquier pavada. Sí. Nada, yo les había comentado esta charla, después la verdad es que nunca la encontré porque yo no la vi por YouTube, a mí me la pasaron como por un curso de la empresa, y no la volví a encontrar porque tampoco me acuerdo cómo se llamaba este señor que había trabajado en Amazon, un gran estudioso, no había trabajado, un gran estudioso así de estas empresas tipo Amazon, no sé qué. Y lo que fue un poco en Estados Unidos,
esto tomé un poco entre pinzas, no estoy tan, pero bueno, lo que era, digamos, Silicon Valley, que era toda la parte de agilidad, entonces como que empezaban a ir, y él decía, vos puedes tener que este es el ejemplo que yo les digo, vos puedes tener un crucero, y si vos, todo tu crucero sigue, y querés con un barquito, con un bote, arrastrar ese crucero, o sea, no va a pasar. Cuando vos tenés un área, por ejemplo, todas las empresas lo que hicieron fue llevar IT a metodologías ágiles, ¿no? Y de hecho ni siquiera todo, una parte de IT a metodologías ágiles. ¿Y el resto? Entonces tenés compras que se tarda 200 años en buscar los proveedores, tener 3 proveedores, hacer el no sé qué, hacer el no sé cuánto. ¿Cuántas metodologías de que te hay que contratar a alguien? No te sirve porque te pasaron 10 sprints hasta que te contrataron al recurso que vos necesitas en el medio de la célula ágil y abierta al cambio, ¿no? Y preparada para responder ante el cambio. Después tenés el área de cambios, de gestión de cambios, ¿no? Que vos cada implementación tenés que cargar en una herramienta, nosotros usamos Jira todo el proceso para que eso se ejecute, que tenga las aprobaciones, todo. En un sprint de 15 días, nuestra gestión de cambios demoraba 4, porque tenés un día para que el Change Manager lo vea, revise que está todo bien y lo avance. Después 2 días para que se hagan los assessments, y Eliana seguro se acuerda de todo esto. 2 días para que todas las áreas te aprueben que está bien. Que está bien todo lo que tienen que ejecutar, y un día para que el director de esas áreas apruebe que está bien lo que... Es impensable, o sea, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos cuando empezamos a ver que los proyectos eran súper ágiles, pero todo el resto de la compañía era un ancla, dijeron, no, nosotros trabajamos con metodologías ágiles, no cargamos más los cambios. No sé esa parte vos la ya estás suscribible, pero era como, no, nosotros no cargamos más cambios porque trabajamos con metodologías ágiles. Entonces te empezaban a tirar implementaciones a producción, que después vos te fallaba algo y lo empezabas a analizar como un incidente, empezar a buscar no sé qué, hasta que te decía, no, bueno, nosotros hoy implementamos una cosa. Bueno, flaco, hacerle rollback, pero hace 10 horas que estoy sin poder vender por WhatsApp o sin que los clientes puedan comunicarse por WhatsApp porque vos tiraste. Entonces nos empezábamos yo cuando estaba en la parte de gestión de incidentes, me empezaba a agendar qué día implementaba cada una de estas áreas ágiles, porque si se rompía algo en ese momento era obvio que era una implementación que habían hecho, porque encima te la tiraban a pleno día. Ajá, pero Meli, una pregunta. Por lo menos cambios no es parte de la parte IT, porque tengo entendido que sí, igual que incidentes, igual que problemas. Claro, cambios, incidentes, problemas. Todo eso es la parte ITIL, pero no tiene nada que ver con metodologías ágiles ITIL. Entonces, ese es el tema. Mira, claro, yo estoy pensando que sí, que, o sea, como parte, sí, porque tiene que ver, a ver, totalmente. Sí, tiene que ver, o sea, tiene como que hay cosas que van de la mano. Para poder ser ágil tienes que ser ordenado. Para ser ordenado necesitas una persona en cada espacio que se dedique específicamente a realizar este tipo de seguimiento, de un montón de cosas, y tienes que verificar que la gente de verdad registre y que la gente sabe, ¿no? Creo que tiene más que nada que ver por la comunicación digamos, y el trabajo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí que me cargues un cambio en la herramienta, y trabajé también en gestión de cambios, y que lo detalles, está buenísimo, porque entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero muchas veces esos cambios fallan, y muchas veces cambios no cargados o estándar, porque no tienen o no sé, o alguien que no carga un cambio, no falla, ¿no? O sea, no necesariamente la burocracia te da la seguridad de que eso vaya a funcionar. Pero sí, cuando no está comunicado y cuando vos no sabés que un área está implementando algo y después pasás 10 horas analizando un incidente hasta que llegás a la conclusión de que alguien ejecutó algo y era simplemente hacer un rollback, ¿no? Como volver atrás de ese cambio hasta que lo puedan resolver, o simplemente buscar qué fue y resolverlo. Entonces, ante una buena comunicación, pero eso es lo que no estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de los proyectos sean ágiles, pero todo lo demás no. Entonces, es esto que decía Luis, ¿no? Lo tenés a María Rosa con su proceso de compra, su proceso de venta, su proceso de cambio, su proceso... Y es muy difícil. Entonces, no la vas a cambiar. No, por más que se te enseñe. Tal cual. Se puede, sí, es caro, depende, si vos lo haces bien y querés un Scrum Master y un PO por cada célula, que las células tengan 6 personas, 7, y bueno, ahí sí va a ser un poco más costoso. Si lo haces en este híbrido que hicieron muchas de las organizaciones, no es tan caro, pero también hay una realidad. ¿Por qué hoy ya todo esto parece como, sobre todo hablando acá contexto Argentina, hoy las empresas no están generando demasiados proyectos? Entonces, la realidad es que un poco lo que está pasando es que si vos en ese momento, nosotros teníamos, yo me acuerdo, un Excel que lo queríamos llevar a base de datos, de una especie de base o algo, y seguíamos trabajando con ese Excel que era un engendro
de más de 600, 700 iniciativas, todas en paralelo que se estaban realizando con estas células, porque iniciativas eran cortitas, no era un proyecto súper grande, eran iniciativas de quizás 2, 3 meses, entonces teníamos un montón en paralelo que van empezando. Entonces ahí tenía sentido invertir todo esto en agilidad y en tener un proyecto más ágil, en tener Scrum Master. Hoy hay 2 proyectos, uno, tenemos que mirar porque se nos quedó obsoleto la base de datos, el otro es, o sea, no está viendo, imagino que empresas que están en pleno crecimiento y auge sí, pero empieza a pasar un poco más esto, que quizás depende mucho del contexto de cada organización si conviene migrar hoy, por ejemplo, un Están todos organismo del reculando. Estado. No sé qué cantidad de proyectos puede tener como para que valga la pena invertir en una metodología ágil, ¿no? Después, con plata todo se puede, e incluso si no lo haces perfecto y haces medio híbrido, no es tan caro tampoco. Es rentable. Como digo siempre, en las empresas no importa que sea caro o barato, importa que sea rentable. Si a vos te es rentable, ahora, vos podés pagar algo muy barato, que si no es rentable no tiene sentido. ¿No? Entonces, cambiando la palabra, que quizá no estaba tan bien usada, es rentable. Si vos tenés una empresa que está generando proyectos, moverla a metodologías ágiles. Si no estás en una empresa de agilidad, si trabajás en una empresa que de repente decís, che, esto acá estaría buenísimo, yo creo que, y esto es 100% apreciación personal, lo más importante de la agilidad son los valores. Entonces, vos podés llevar un equipo en el que seguís trabajando con una metodología tradicional, con un proyecto de cascada, pero que tengas estos valores de decir, me importan las interacciones por encima del proceso. ¿Sí? Y es una metodología tradicional, seguimos trabajando con metodología tradicional, yo soy un PM que sigo haciendo todo lo que me dice PMI que tengo que hacer, pero le doy pelota al individuo, y esto un poco con todo lo que estuvimos viendo, ¿no? De motivación que ahora vamos a repasar. Bueno, documentación exhaustiva, eso un poco, creo que ninguna empresa usa PMI a rajatabla, pero bueno, esto quizás no tiene tanto que ver con habilidades blandas o con esto de, pero sí la colaboración del cliente, bueno, la relación como mucho más fluida, que también está muy relacionado a lo de arriba, con el que sea el representante de negocio, y no basarse tanto en contratos y en cosas más formales. Como estas cosas yo las adoptaría y las puedes adoptar aunque no trabajes con agilidad, aunque no tengas un Agile Coach, es solamente conocerlos al que está y saber que es una herramienta que puedes usar, ¿no? Realmente la respuesta está en cambio. Yo tengo un proyecto, metodología tradicional, que dije que en 6 meses te voy a entregar esto. Pero si pasó algo, bueno, nada, tener esta cintura más de responder al del cambio, no tener que hacer toda esa documentación súper exhaustiva que pide PMI, poder hablar con el equipo y hablar con el que tenga que tomar las decisiones, esta colaboración con el cliente y ver, a ver, bueno, ok, ¿qué hacemos, qué no? Creo que hay cosas que se pueden tomar sin necesidad de tener el Agile Coach y todo, simplemente conociéndolo. Por eso nunca saco del todo esta parte de la materia, a pesar de que metodologías ágiles ustedes ya lo vieron, porque creo que esta parte quizás en otras materias no se le dio tanta bolilla y que uno lo puede llevar a cualquier área que esté trabajando, cualquier rol, y sobre todo en gestión de proyectos, aunque no esté la empresa ¿no? Como de este lado de la agilidad. Pero sí, la verdad es que Juan, o sea, o Nacho, que se puede perfectamente, pero depende de la empresa y un poco. Y cualquier pequeña área que ya le empieces a mover para este lado, para mí está bien, va sumando siempre y cuando no sea disruptiva con las demás. ¿No? Esto de, bueno, implemento cualquier cosa, pero no tengo nada, dale. No te aviso, no, avisanos. Si quieres hacerlo sin cambio, te lo hago. Te lo tomo, pero avisanos. Comunicá lo que vas a hacer, comunicá que vas a tocar, comunicá. Ay, qué lindo sería. Un mundo maravilloso. Bueno, después los 12 principios también. No voy a pedirle a ninguno, obviamente, ni yo podría decirle los 12 sin estar contando y pensando, pero sí que sepan a qué se refiere cada uno, ¿sí? Pues les puedo preguntar a alguno, bueno, ¿qué es la continuidad? ¿Qué es la mejora continua? ¿A qué se refiere con equipos autoorganizados? Esto lo vimos. Hay una bibliografía que yo les pasé que están un poco explicados los 12, y esto era nada. Y está acá este video que no lo vimos en clase porque es un poco lo que yo les dije, pero que para estudiar está bueno, que es un flaco que explica los 12 principios de una manera un poco divertida. Así que nada, en clase obviamente como yo lo expliqué no tenía sentido ponerlo, pero lo subí para que lo puedan usar como material de estudio. Y después, planificación de proyectos. Bueno, estas ya son las últimas que estuvimos viendo.
qué es la planificación de proyectos, la gestión de recursos. Esto es súper relacionado un poco con la comunicación que decíamos recién, saber qué tengo que comunicar y a quién tengo que comunicar. Mis interesados no son solamente mi jefe que le tengo que decir, che, mañana salgo con esto, sino la mesa de ayuda que va a recibir los llamados de los usuarios quejándose, la gestión, si tenés una gestión de incidentes, si tenés una operación diaria que va a tener que resolver los incidentes que surjan porque no vas a saber que son de un proyecto, bueno, un poco monitoreo, un poco conocer toda la estructura es fundamental para saber con quién estás hablando, qué tienes que comunicar, quiénes son todos los interesados de tu proyecto. Acá un poco, bueno, lo que vimos de la gestión de las comunicaciones, para qué sirven. Obviamente no les voy a tomar el modelo, esas son cosas como para que se entienda un poco más después los tipos de comunicación en cuanto a interacción push y pull. Bueno, siempre basándonos en este modelo de comunicación donde hay un emisor y hay un receptor. En el método de comunicación de interacción es interactivo, o sea, el emisor y el receptor están interactuando todo el tiempo y hay una retroalimentación en la que uno puede explicar y dar, nada, entender que se entendió, que no, llegar a una conversación, ¿no? Después push, que es cuando uno envía un mensaje, sea WhatsApp, sea correo electrónico, o sea alguna plataforma de mail así que le llegue. Bueno, también hay un emisor y un receptor, pero acá no tenés esa interacción directa. Hay una interacción porque hay una retroalimentación en algunos casos. Mandan un correo, vos lo respondés, te mandan un WhatsApp, lo respondés, pero obviamente no es en el momento, ¿no? No es online como una interacción. Y después push, cuando uno sube información a alguna plataforma y como una aula virtual donde yo pongo la información ahí y ustedes tienen que entrar y consumirla, ahí se pierde un poco, o sea, hay un emisor, hay un receptor, se pierde la retroalimentación. Entonces, un poco esto está para que se entienda, estos modelos no les voy a tomar los medios de la comunicación, sí los métodos, sepan lo que es interacción, push y pull, lo mismo, si no se acuerdan los nombres, si se confunden push y pull, no pasa nada, sí que sepan bien distinguidos qué tres tipos hay y en qué caso usarían cada uno. Los gráficos, para qué se usa el Verdán, que es para el progreso dentro del sprint. ¿Por qué? Porque una vez que vos entraste en el sprint, sabes exactamente la cantidad de story points que tenés que hacer. No así el progreso del proyecto, que después, fruto de estos cambios que pueden ir surgiendo, vos podés ir sumando historias, cosas que se vayan agregando. Entonces necesitas uno en el que el baseline pueda ir cambiando. Entonces la única forma de hacerlo es que sea ascendente, porque entonces vos le puedes ir agregando y vas completando las historias a través de las semanas, ¿sí? Del proyecto total y no del sprint. El velocity, que es este que te marca la velocidad del equipo, cuántas historias fueron cuántos puntos, siempre se habla de story points, cuántos story points fueron los comprometidos y cuántos los realmente completados. Y ahí vas viendo un poco cómo fue el progreso del equipo a medida que fueron pasando las semanas. Y, bueno, un poco todo lo que decía recién. Y en cuanto a herramientas de gestión, bueno, nada, qué herramientas de gestión existen y un poco cuáles son las características de cada una. De eso tampoco se pongan a profundizar mucho, simplemente saber que existe, bueno, diferentes herramientas, no importa los nombres y qué hace cada una, sí que diferentes herramientas que te permiten tener tableros, tener avances del proyecto, poder tener estos dashboards. Por ejemplo, Jira te permite tener el velocity chart, siempre obviamente que vayas gestionando las historias en tiempo y forma, y que no cierres todas al final del sprint, como me decían a mí. Bueno, gestión de riesgos, un poco qué es la gestión, esto de poder anticiparse a un riesgo que pueda ocurrir con el fin de poder generar alguna acción para mitigarlo o evitarlo, o simplemente aceptarlo, ¿no? Hay diferentes herramientas para la gestión de riesgos. Una es esta en la que vos vas analizando un poco los diferentes riesgos y los vas organizando por riesgos técnicos, externos, organizacionales y de gestión. Después tenés el análisis FODA, que vos podés analizar de una situación, bueno, cuáles fueron las fortalezas, las oportunidades, las debilidades que tiene en este caso el proyecto o un objetivo en común para el que se quiere hacer. Y después el registro de riesgos. La gestión de riesgos era originalmente un área de conocimiento de PMI, o sea, estaba dentro de la gestión de proyectos para PMI. Después, obviamente, las metodologías ágiles, siempre que surge algún riesgo se toma, pero es más
listo, ok, está este riesgo, ¿qué vamos a hacer? Si se va a tomar alguna acción sobre ese riesgo, pasa a ser un ítem más del backlog a priorizar, ¿sí? Entonces es como que no existe toda esta gestión súper documentada donde analizás todos los riesgos, haces el registro, los evaluás por, como está acá abajo, impacto y probabilidad, qué probabilidad hay, qué impacto si sucede, y después de eso, en función a esa matriz de probabilidad e impacto, evaluás qué respuesta le vas a dar a ese riesgo. Todo eso era toda una gestión súper compleja y súper documentada dentro de PMI. Acá simplemente es, bueno, tenemos que tomar una acción porque puede pasar esto, se prioriza en el backlog y se ejecuta. Pero bueno, lo que hace la gestión de riesgos es esto, es anticiparse a todos los riesgos que puedan suceder. Hoy las compañías tienen áreas que son gestión de riesgos. Tenés un área de riesgos de seguridad, donde se encarga de hacer los escaneos y revisar todos los riesgos que puede haber relacionados a seguridad, y tenés pues riesgos de plataformas en sí, como puede ser, bueno, un riesgo es que esta plataforma está quedando obsoleta. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Migramos o nos quedamos en esta? Y la verdad que es una plataforma que estamos a punto de decomisar. ¿La voy a migrar? La verdad es que no. O sea, no tiene sentido migrar, hacerte un proyecto para migrar, hacer un update de una plataforma que la voy a estar decomisando, pues el sistema ya casi no se usa. Entonces, bueno, me mantengo así. ¿Qué es lo que me pasa cuando se está quedando obsoleta? Dejas de tener soporte del proveedor, si hay un incidente, arréglatela, un problema con ese sistema. Entonces, pero bueno, es un riesgo que asumís y decís, listo, ok, probabilidad de que pase algo súper crítico que no pueda resolver con los recursos de la compañía, baja. Impacto, alto. Bueno, eso te va a dar, porque si ya va a pasar algo súper crítico, bueno, te da quizás ahí que ese es un riesgo medio tirando alto. Pero como tienen una probabilidad baja de que suceda, decís, bueno, tomo el riesgo de que esto suceda. Entonces, lo que se hace es aceptar ese riesgo. Listo, lo acepto. Ahora, si no quisieras aceptarlo porque la probabilidad de que pase es muy alta y el impacto es muy alto, lo que tenés que hacer es buscar un plan de acción. Bueno, ok, ¿qué voy a hacer para mitigar ese riesgo? Entonces, en ese plan de acción, ahí pones las tareas que vas a hacer. En el caso de PMI era toda una gestión que se hacía paralela al proyecto. En el caso de las metodologías ágiles es, listo, lo meto en el backlog, lo priorizo y lo ejecuto en alguno de los sprints. Y esta era la última, de todo lo que era la primera parte de planificación. Y la segunda ya empezamos con toda la gestión de equipos y un poco todo lo que vimos las últimas clases. ¿Sí? Esto sí, obviamente, la importancia no hace falta que se acuerden todas, pero sí, ¿por qué es importante una buena gestión de equipos? Para que no se rompan la cara. Para que no se maten, para no tener problemas legales. Porque digamos, claro. Pero bueno, sí, más o menos. Modelo de Dynamic Attachment, sí, saber un poco, lo que digo siempre, no es tan importante los nombres, sí saber qué es lo que va pasando en la etapa 1, la 2, la 3. Igual son bastante descriptivos, ¿no? Se forma, después potencia de conflicto, cuando se normaliza, después el momento de mayor desempeño y cuando se disuelve el equipo. Acá está un poco el detalle de todas las etapas. Y después, la gestión de conflictos, lo mismo. No le voy a preguntar, ¿qué dice Stephen Covey? No, bueno, les puedo llegar a preguntar, comentarme acerca del concepto de win-win, y ahí ustedes, bueno, pueden explicar lo que es ganar-ganar, ganar-perder, perder-ganar, perder-perder, en qué caso. De una consulta, eso de ganar, perder, ¿hay que ponerlo con nuestras palabras o de acuerdo a...? No, todo siempre puede ser con sus palabras. De hecho, no pretendo que pongan exactamente las palabras que están acá, o si les doy una definición, que pongan exacta la definición. Siempre. Pero que se entienda la idea. Que se entienda la idea, ¿no? Sí, que se entienda la idea y que tenga que ver, por ejemplo, no sé, justo hay algunos temas, estos, por ejemplo, gestión de riesgos o de comunicaciones, como están en PMI, los doy también en práctica profesional 1, ¿no? Y en el examen había una pregunta que era, bueno, ¿cuáles son los métodos de comunicación, ¿no? Hablando de push, pull y interacción. Meli, Entonces, más o menos, ¿cuántas preguntas son? 6. Son 6 preguntas con 3. 6. Sí, con 3 se aprueba y después, porque es a desarrollar, entonces tampoco es que tiene un montón, o sea, va a haber algunas variadas. Con 3 se aprueba y después la cuarta es el 6, la quinta es el 8 y la sexta es el 10, ¿no? O sea, con 6, 10 y después. Pero sí, 3 tienen que estar bien para aprobar. Entonces, nada, uno me puso con sus palabras que tenías el método que era entre 2 personas que se comunicaban, que no me acuerdo qué palabra usó, pero diciendo en el momento. Después había un método en el que uno
Y otra que puso, no, los métodos de comunicación son verbales, orales. Bueno, la segunda sabes que estás guitarreando. La primera no me dijo los nombres, pero entendí el concepto. Entonces, siempre va a ser con sus palabras y nunca les voy a pedir ni que sepan los nombres, nada, que esté claro un poco lo que quieren poner. Que puedan decir el concepto, que no se basen solamente en ejemplos, ¿no? Nosotros estamos en tercer año, esto era un segundo cuatrimestre, ustedes ya se están recibiendo, entonces, bueno, que puedan poner un concepto que no sea un ejemplo. Interacción es una charla entre dos personas. Sí, pero es un ejemplo, no es el concepto, ¿no? Entonces, eso un poco lo voy a pedir, pero siempre 100% con sus palabras. O sea, por eso digo, traten de entenderlo y digamos, entiéndanlo, mejor dicho. Cualquier duda igual me dicen, pueden ver la bibliografía, hablar de las clases, preguntarme, pero sí, después 100% con sus palabras. Consulta, ¿cuánto tiempo tenemos para el examen y si el examen es presencial? Sí, el examen es presencial, es el 18, o sea, la semana que viene no, la otra. Y tiene 20 minutos. Y son 6 preguntas. No, la verdad es que mi primer año en expertitud, no. La verdad que dije, bueno, no les doy tiempo, usan el tiempo que quieran. Y la verdad que eran 6 preguntas y estuvieron las 3 horas. Y vos decís, si no la hiciste en una, no la vas a hacer en 3. Entonces, después lo empecé a limitar. Y bueno, tienen 90 minutos para responder lo que es 1 hora y media, que es un montón para 6 preguntas. La verdad es que la mayoría responde antes. Pero si hay alguno que veo que está pensando, que está escribiendo, no le voy a sacar la hoja. Lo que quiero evitar es el que se pasa 3 horas mirando el techo, esperando que la gracia divina le caiga de algún momento, no la inspiración. O sea, eso no, por eso le pongo un límite. Perdón, yo sé que puedes sentirte, esto es como el fútbol, ¿viste? Cuando estás perdido, no tenés idea, dependés de algunas individualidades, ¿viste? Por eso, entonces, yo les doy 90 minutos. Si veo alguno que está ahí escribiendo que necesita más, nunca le saqué la hoja a nadie. Pero bueno, en realidad 90 minutos es un montón para las 6 preguntas y del estilo. Sí, Leo. ¿Empezaríamos a las 7? Sí, empezamos a las 7, llevo fotocopias, así que a las 7 entró la fotocopia. Si alguno llega a 7:15, 7:30, no hay problema, empieza en ese momento. Y como digo, como no es que le saco la hoja, no es que a las 8 se las voy a, o 8:30 se las voy a sacar, ya se empezó a la hora que empezaste. Pero sí, más o menos si alguno llega a 15, 20, media hora tarde, no pasa nada. Ok. Pero hasta las 7, sí, para los que llegan más tarde, hasta las 7, por más que estemos 6:30, lo que sea, pueden repasar, podemos charlar, pueden hacerme preguntas. A las 7 ya empezamos con los que están y los que más se van sumando. ¿Y la semana siguiente, 25, sería recuperatorio? Claro, yo los voy a corregir, son varios ustedes, con lo cual seguramente los corrige el fin de semana. Y ahí ya, o sea, esta semana, y me refiero que en la semana los voy a corregir, el fin de semana les estaré entregando la nota por WhatsApp, cosa que puedan estudiar, si más o menos sabes que entregaste en blanco o algo así, ya sabes que tenés que rendir recuperatorio, pero para los que no, yo les aviso para que tengan ese tiempo de estudio. Lo mismo, bueno, todas las partes de conflicto, después liderazgo. Liderazgo lo mismo, bueno, ¿qué es el liderazgo autocrático? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Cuáles son las desventajas? ¿En qué situación lo usarías? Y después las teorías de motivación. La teoría X, la teoría Y, sobre todo, nada, la teoría X y la Y no están como más acotadas. La teoría Z hay muchas más características y todo. Buscan más o menos el concepto, de qué es lo que habla la teoría Z. Bueno, ok, se basa en las empresas japonesas. ¿Qué es lo que observó este buen hombre? Bueno, responsabilidad, rotación moderada, bueno, un poco todas las características que fuimos poniendo, no hace falta que se las acuerden todas, sí el concepto, ¿no? Esto de qué es quizás lo más importante o un poco lo que está relacionado a todas las características, todo el sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? El bienestar del empleado, y considerar que el empleado no es que no va a estar motivado nunca ni que va a estar motivado siempre, que las empresas tienen que hacer cosas que lo motive, como una fuerte cultura, enfoque de bienestar, pero que es posible motivar al empleado, ¿no? La diferencia un poco entre la Z entre la X y la Y, ¿no? Surge esta en el medio como para decir, no, pará, esto que súper funcionó, que son las empresas japonesas, que están por alrededor de todo el mundo, que generan mucha pertenencia con los empleados, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hablan de esto, no te hablan de que nadie va a estar motivado y lo único que tenés que hacer es pagarle y tratarlo con un látigo para que te responda. O no, todos son motivados, no hace falta que hagas nada y no necesitas porque la motivación es intrínseca. Bueno, no, en el medio surge... Olvídenlo. Pero está como más desarrollado, no hace falta que sepan exactamente todos los puntos.
Y también acá igual después para entender un poquito más tienen ahí el cuadrito. Y creo que tenemos con motivación, ¿no? Sí. Ahí tenemos cuenta de motivación y después quedan... Ah, no, estas eran las últimas dos, perfecto. Entonces esto era lo último y después la de hoy, lo de e-commerce, que ahora yo ya lo subí y lo dejo acá subido a la plataforma. Lo de e-commerce que vimos hoy. Esto sería todo lo que entra. Son esas 6 preguntas nada más, pues la idea es ir tomando así algunas. Y son bastante globales, o sea, no es que, justo me tomaste, porque tampoco son tantos temas, no es justo me tomaste lo que no sabía en esas 6 preguntas, no, va un poco de cada cosa, así que, nada, no, es un número en el que sirve. Y después, como digo siempre, si en algún momento a alguno le fue mal y desaprueba, la instancia del 25 es oral, entonces da la posibilidad más de poder tomar aquello que quizás fue lo que tenía flojo, o sea, como que podamos llegar a que vos te puedas ir con el entendimiento un poco de la materia, ¿no? De los temas que vimos y todo, así que las instancias de evaluación son quizás una instancia más en... de proceso educativo, ¿no? Así que no, tampoco lo vean, por eso no hago exámenes eternos ni nada súper complejo, es simplemente, bueno, de todo lo que vimos, te llevaste un concepto de decir, bueno, puedo aplicar esto, si el de manera lo tengo que aplicar, sé dónde buscar más información, pero tengo una base sobre estos temas, porque no es que voy a darles todo el conocimiento, o sea, nada, no va. Pasa que muchas cosas te olvidas si no las pones en práctica, es como un idioma, pero sí lo importante es, tengo la base para poder buscarlo si necesito trabajar de esto, si necesito buscarlo, bueno, ok, tengo, así que la idea un poco de la evaluación es esa. Vamos a estar, por lo pronto yo pedí la aula de arriba, creo que somos varios, porque a pesar de que no somos tantos anotados, vamos a hacer 40, así que vamos a estar medio apretaditos, pero bueno, entramos. Porque si no abajo creo que ya había 2 y vamos a hacer 3 y va a ser medio un chino. Pero si veo que somos muchos o que abajo hay una sola, quizás nos quedamos en el salón. Pero bueno, como hicimos todo el repaso, en la clase que viene, hagan así, estudien esta semana, vayan leyendo la bibliografía. La clase que viene, yo me sumo 7:30, si tienen dudas,